La semana pasada hablamos de los villanos, los antihéroes y por qué nos fascinan todas sus profesiones y cómo los vemos entrar al círculo del mal. Hablamos de profesores de química, de líderes mafiosos, de locos sin remedio. Pero haciendo ese video me di cuenta de algo, y es que las villanas tienen una representación bastante específica y bastante extraña en la cultura pop, porque no nada más es el hecho de que no haya tantas villanas como villanos, sino también la forma en la que nosotros las percibimos, las entendemos y las recibimos. Así que lo prometido es deuda y es el momento de hablar de villanas en la cultura pop, por qué hace falta más y cómo las entendemos. La razón fácil para decir que hay menos villanas en las series, el cine, los libros y demás, se podría decir simplemente que es porque hay más personajes masculinos que femeninos. Pero no es solo eso, en general se podría decir que los personajes femeninos son en su mayoría buenas personas o protagonistas buenas, no tanto villanas. ¿Tu mami es una tonta? Fíjense, tan solo en 2014 un estudio demostró que de los cómics de Marvel y DC, tan solo el 30% de los personajes femeninos eran considerados como villanas o antiheroínas, mientras que en el lado de los personajes masculinos la relación se iba más 50-50. Y eso sin meternos en las estadísticas sobre con qué tanta frecuencia presentan personajes femeninos nuevos con respecto a personajes masculinos nuevos. Y aunque sí es un problema generalizado con el que hemos estado batallando muchísimo tiempo, las estadísticas de la presentación de villanas con respecto a villanos en los cómics me parece muy interesante, porque creo que habla sobre cómo nosotros percibimos a las malas mujeres, las buenas mujeres y la forma en la que entendemos cómo debe ser dado su género. You've been a very bad girl. A very, very bad girl, Gaga. Y para eso me parece importante cómo hemos visto y catalogado la moralidad de las mujeres en la historia en general. Desde siempre, y me refiero a que desde los primeros códices religiosos estipulados en Occidente, se han hablado de las reglas y las virtudes que tiene que tener una buena mujer. Caray, Mash. Mira cuántas moscas vuelan a tu alrededor. Eres una mujer sucia. Y de acuerdo con las escritoras Lynn Dumenil y Hélène Carol Dubois en su libro Through Women's Eyes, An American History, los estándares morales que obligaban a seguir a las mujeres dados sus roles de género se empezaron a consolidar mejor a finales del siglo XIX, con algo que se conoce como el culto a la domesticación. 1945, llega la paz y Montgomery Burns despide a su personal femenino. Este culto es difícil explicar porque no es un panfleto, no es algo que esté escrito, no son normas y procedimientos a seguir especificados muy bien en una sociedad determinada. Sin embargo, las historiadoras dicen que esta idea se conforma más sobre precisamente otras ideas que tenía la sociedad sobre cómo debería ser una mujer virtuosa y cómo debería castigarse a las mujeres que no siguieran esas normas. Es una locura. Yo no soy bruja. ¿Y por qué tus lienzos son más blancos que los míos? ¡Ya oí suficiente! ¡Quémenla! Estas características que conformaban el culto a la domesticación hablaban de que las mujeres tenían que ser puras, bondadosas, virtuosas, pasivas, dedicadas al hogar y a su familia. Y sí, son estándares súper ambiguos, pero eso era suficiente para controlar el cuerpo de las mujeres y sus decisiones, y para evitar que estuvieran inmiscuidas en herramientas de la sociedad civil como votar. E incluso hay un montón de recuentos históricos sobre cómo colgaban y maltrataban a las malas mujeres, las mujeres pobres o a las prostitutas, personas que se salían de ese estándar de virtuosidad y pureza que tanto imponían en esa época. Pues claro, si eres inocente tendrás una muerte cristiana honorable, mas si acaso eres consorte de Satán, usarás tu escoba para salvarte, y entonces volverás aquí a torturar y a decapitar un rato. Duro pero justo. O sea, imagínense, periódicos renombrados de la época nombraban a grandes feministas como Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, la creadora de Frankenstein, como semi-mujeres o hermafroditas mentales, porque simplemente no podían entender cómo una mujer se salía de esos estándares cuando era claro que ella había nacido para tener hijos y cuidar a su marido. Según tú, todo se hace a tu modo. Esta
Estas características han permeado la cultura cristiana y católica desde hace muchísimo tiempo, así que era obvio que se iban a trasladar a otros medios como el cine cuando empezara la industria. Y por eso, a principios de los años 20 tuvimos a nuestra primera gran villana, o bueno, arquetipo de villana, la femme fatale. Personajes como los que protagonizaba la actriz Theda Bara nos mostraba a mujeres seguras de sí mismas, misteriosas, aquellas que no necesitaban de ningún hombre, estaban seguras de su cuerpo y utilizaban su sensualidad y su sexualidad para salirse con la suya. Estas eran malas mujeres muy malas que se les conocía incluso como vamps, porque lo único que hacían era seducir y engañar a los pobrecitos hombres indefensos que eran protagonistas de las películas. Pero ya en los 40, este rol se empezó a consolidar en mujeres un poco más complicadas y con un poco más de trasfondo, y son las femme fatale que conocemos en estas épocas. Yo no soy esa mujer que no sale de casa. Ellas son el arquetipo de villanas más popular hasta la fecha, y aquí podemos ver exactamente por qué se consideraba malvada. Estas mujeres seducían y engañaban a los protagonistas y eran demasiado sexuales, lo que automáticamente las hacía poco confiables, por supuesto. Aunque la verdad las primeras historias de las femme fatale sí son bastante interesantes, y es bastante interesante ver cómo sí retan no nada más moralmente, sino también sexualmente a los protagonistas. Este es el boletín de última hora. Como la película de Mildred Pierce con Joan Crawford o la de The Killers con Ava Gardner. Con el paso de tiempo, por supuesto, la sociedad se ha preguntado que tal vez, y solo tal vez, ver a una mujer hermosa, segura de sí misma, que está cómoda con su sexualidad y con explorarla aunque no esté casada, no es necesariamente atributos de villanía o maldad. Las femme fatale o el arquetipo de femme fatale se ha ido introduciendo con más soltura en la cultura pop, al grado en que ya no necesariamente son antagonistas o villanas del protagonista, sino que incluso pueden ser intereses amorosos o ayudantes, o lo que sea que se suponía que era Gal Gadot en Fast and Furious. Sexy legs, baby girl. What time do they open? They open the same time as I pull this trigger. Y sí, el arquetipo de mujer fatal ha sido sexualizado hasta el cansancio, pensando que se puede justificar porque es un personaje fuerte, ya que golpea y amenaza también. Pero, pues... You don't send a man to do a woman's job. ¡Ábranse, que ya llegó la buena! La villanía de las femme fatale estaba definida precisamente porque se salía de los estándares sexuales que eran socialmente aceptados para una mujer, ya que las mujeres tenían que ser recatadas y sumisas. Pero hay otras formas de villanas también. Las brujas, por ejemplo, son seres despreciables y muchas veces marginados que siempre están listas para vengarse de quien las trata mal con un hechizo. Y hay películas de terror en donde nos muestran a madres fallidas o sumamente agresivas que tratan mal a sus hijos, como en el caso de Carrie o Hereditary. Don't you swear at me, you little Don't you ever raise your voice at me. I am your mother. O bien, también podemos ver otro tipo de villanas mujeres en aquellas personas viejas y rencorosas que ya están en decadencia y que lo que quieren es usurpar o quitarle la juventud a mujeres muchísimo más bellas o mejores que ellas. Estaba soñando con Ricky. Y eso lo hemos visto en grandes películas como ¿Qué le pasó a Baby Jane? De Bette Davis, pero también lo hemos visto en personajes como Blancanieves o hasta Rapunzel. ¿Sabes qué hay ahí? Una chica fuerte, joven, muy hermosa y segura de sí. Ah, y ahí estás tú. Pero todo este tipo de villanas de las que les estoy hablando están siempre definidas por su género y por la forma en la que no se cuadran con los estándares socialmente aceptados para las mujeres en una sociedad determinada. Y como usualmente son villanas muy malas, unidimensionales, que simplemente pues son malas y que se tienen que morir y tienen que recibir un castigo, pues eso ha hecho que simplemente nosotros adoptemos esas características para hablar de malas mujeres. Aunque francamente ese es un estándar bastante bajo y estúpido. Todo este maldito sistema está mal. Por eso, con el paso del tiempo, como estos estándares también son súper ambiguos y han cambiado dado las luchas feministas que se han dado, hay personajes que luego terminan siendo incluso reconocidos como íconos feministas.
como le pasó justamente a Cruella de Vil tanto en su película animada de los 90 como en los live action estelarizados por Glenn Close. Y me veré más hermosa con un soberbio abrigo de piel de dálmata. Cruella de Vil reirá al final. Y miren, desde los 50, Cruella nada más es una villana porque pues es una empresaria cuarentona soltera que no le interesa tener hijos. Muchas mujeres brillantes se han dejado atrapar por el matrimonio y ese es un error. Y miren, yo no vengo aquí a justificar a personas que quieren matar perritos, pero en 101 Dálmatas los cachorros siempre son más bien una metáfora de la vida de casada y los hijos que va a tener Anita una vez que se case con Roger. Y el hecho de simplemente pintar a Cruella como una loca mataperros sin ningún tipo de trasfondo o razón de ser, creo que es uno de los impedimentos más grandes para que nosotros tengamos mejores villanas en pantalla. Los accidentes pasan. También Perdi está esperando. No me digas. Has estado muy ocupado. Y es que muchas veces villanas como Cruella son villanas y ya. No nos dicen su trasfondo, no conocemos de dónde vienen, no sabemos por qué están tomando las decisiones que están tomando. Para nada se pueden comparar con los análisis clínicos que se hacen de Alex en La Naranja Mecánica o Travis Bickle de Taxi Driver. Y aunque años después uno pueda decir que estas villanas como Cruella o Úrsula son villanas feministas porque siempre estuvieron hablando sobre independencia y empoderamiento, al final del día tenemos que reconocer que son villanas y son características que están utilizando para que nosotros reconozcamos a malas mujeres. Admirada tú serás, si callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y triunfarás. Y aunque nosotros estemos avanzando a pasos agigantados, todavía no nos interesa ver y conocer bien el trasfondo detrás de una mujer moralmente ambigua o moralmente reprobable. Muchas veces las ponen simplemente como muy grandes y poderosos personajes que al final del día sirven como guardaespaldas del villano principal, como en Kingsman. Este estereotipo de villana, por ejemplo, ha sido tan recurrente desde la década de los 2000 que Johnny Depp bloqueó la introducción de una villana en Piratas del Caribe 5 nada más porque le parecía redundante, porque pues ya había un villano. ¿Para qué quieres a una villana? Y pues sí tiene sentido. ¿Para qué quieres a un villano que ya lo va a hacer todo y que él sí va a ser el eje moral, ambiguo y que enrete al protagonista, para que la villana nada más sea la que hace el trabajo sucio por él? O vean el caso de Bellatrix Lestrange. Ella es un gran personaje, es un personaje vil, malvado, que mata y le encanta hacerlo. Yo maté a Sirius Black. Pero creo que la admiramos en gran medida porque simplemente está loca y está obsesionada con Lord Voldemort. Y conocemos súper poquitas cosas de su familia o de cómo llegó ahí en primer lugar. Y realmente no nos importa, lo único que nos importa es que está loca porque es malvada y ya. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos de esto es Hela, interpretada por Cate Blanchett en el MCU. Un personaje que fue bastante interesante en la tercera película, lo hizo bastante bien. Tiene potencial para poder convertirse en otro tipo de villano en el MCU. Pero pues es más fácil aceptar que un hombre como Loki va a ser malo, pero no tan malo, malo pero puede redimirse en una serie, que construir un trasfondo más interesante para Hela. Fake. Es muy sencillo decir simplemente que las villanas están locas o que son inherentemente malas y por eso merecen un castigo. O son malas mujeres que quieren destruirlo todo y ya. No hay punto de redención para ellas, no hay forma en la que nosotras las entendamos. Son malas y ya. O sea, Cruella de Vil es la única villana de Disney que no canta su propia canción de villana. Así de mala es. ¡Maldad! Y es que usualmente este tipo de villanas, y especialmente las villanas de Disney, vienen acompañadas de otra protagonista. Una protagonista que sí es bondadosa, bonita, pasiva y alegre, que sí entra en los estándares de género estipulados por la sociedad. Entonces, desde siempre nos están diciendo que las malas mujeres están allá muy mal y son muy malas y merecen un castigo. Y por el otro, aquí están las buenas mujeres, las que sí ayudan, las que sí valen la pena rescatar. Y esta
Esta división tan tajante creo que afecta no nada más la construcción de villanas, sino la construcción de mujeres complicadas en general. Porque la idea de que las mujeres locas que se salen de los estándares de género no tienen redención y tenemos que rechazarlas por siempre han afectado los trabajos de comedia en cosas como Broad City o los trabajos de Amy Schumer, ya que nada más las consideran como mujeres extrañas, poco simpáticas, que no merecen atención y por eso les ha costado un montón saltar a la fama. Y de hecho, este género de comedia de mujeres complicadas que no necesariamente entran en estándares específicos sobre lo que significa ser mujer, ha generado más burla y escarnio y un estereotipo sobre cómo las mujeres en realidad no son graciosas, aunque lo intenten. Oye, las chicas son cómicas, Wendy, acéptalo. Afortunadamente cada vez tenemos más historias y mejores representaciones de mujeres complicadas en la cultura pop. Series como Orange is the New Black, Crazy Ex-Girlfriend, Girls of Levi nos muestran a mujeres moralmente ambiguas, más complicadas y más reales desde una perspectiva más empática. Orange es una serie muy interesante porque presentaba a mujeres en prisión y hablaba no solo de las experiencias que sufrían dentro, sino también de las condiciones y actitudes que las llevaron ahí en primer lugar. Y eso es sumamente importante. Sin embargo, nadie considera a Piper como una villana o como una antiheroína, principalmente porque te dicen que lo único que hizo fue traficar droga por amor. O sea, sí traficó droga y eso está mal y por eso debe cumplir su sentencia en prisión, pero ¿de verdad la pueden culpar? Estaba enamorada y era joven y tonta. Sí, cometimos un delito y a las dos nos atraparon. Tú arruinaste mi vida. En esta categoría también pondría a Maléfica, ya que a pesar de que en su primera película sí fue bastante interesante que nosotros conociéramos que su rencilla y su rencor hacia el reino viene precisamente del abuso que sufrió por parte del príncipe, es algo bastante interesante. Sin embargo, como esa característica ya fue demasiado conmovedora para la audiencia y para los ejecutivos de Disney, decidieron hacer en la segunda película que ella fuera la heroína total de la historia. Y pues eso está un poco chafa, porque tampoco exploran exactamente cómo su historia de abuso la afectó a ella o cómo la llevó a tomar las decisiones que decidió tomar. Simplemente la justifican y deciden hacer a heroína a una de las villanas más aterradoras de toda la historia de Disney. No se da fin a un hechizo, se rompe. ¿Qué rayos es eso? O piensen en el caso de Mean Girls. Esta película es simplemente genial porque justamente explora las herramientas con las que cuentan las mujeres para expresar su enojo y su frustración dentro de un marco machista. Y para eso no hay mejor ejemplo que la gran y fabulosa Regina George. Es la abeja reina, la estrella. Las otras apenas son sus obreras. Regina George es manipuladora, egoísta, mentirosa y francamente malvada. A ella no le importa nada ni nadie y lo único que quiere es seguir manteniendo su reinado en la escuela. Y no le importa en lo absoluto que una profesora sea cateada por la policía con tal de destruir la vida de Katie. Y sí, la película trata sobre cómo las mujeres tienen que recurrir a mentiras y secretos para dañar el autoestima y la psicología de otras mujeres con tal de tener un vehículo con el cual expresar su ira y frustración mientras mantienen la figura de un estándar de género bien delimitado. Y sí, la película nos muestra todo el caos y daño que eso puede traer. Todas estas historias tratan de mujeres complicadas y moralmente ambiguas, que abusan de su poder muchas veces y que lastiman a otros, aun cuando estén utilizando las herramientas socialmente aceptadas para una buena mujer. Sin embargo, nosotros no las consideramos villanas realmente, porque en primer lugar siempre están en el marco de una comedia o de una comedia romántica, y lo único que hacen es dañar psicológica y sentimentalmente a otras personas. No es nada malo. O sea, Regina George solo traumatizó e hizo un infierno los años más importantes de desarrollo de una persona. Pero hey, para eso existen las terapias. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se han sentido personalmente víctimas de Regina George?
Y eso sí me parece muy interesante, porque sí nos inclinamos a perdonar y justificar a ciertas mujeres a pesar de que sean moralmente ambiguas, siempre y cuando cumplan ciertos estándares o nosotros no consideramos que sus faltas sean muy importantes. Y de hecho esa parte sí la toca el librito del que les estaba hablando, Through Woman's Eyes, ya que dicen que el culto a la domesticación funciona básicamente de dos maneras. La primera, justamente para mostrarnos los señalamientos de lo que son las buenas mujeres y cómo debemos castigar a las que se salgan de esos estándares. ¡A Gaby Fatale no pueden hacerle esto! Pero por otro lado, estas mismas características nos están diciendo que las mujeres son mejores personas en general, que son por alguna razón más bondadosas, más cuidadosas, más puras que los hombres. Y por lo tanto, cuando una mujer hace algo malo, es más fácil para nosotros perdonarla o justificarla cuando entra a ciertos estándares determinados. Y por ciertos estándares determinados me refiero a la facilidad con la que podemos infantilizar a las mujeres. Hay testimonios sobre los juicios de Salem que se llevaron a cabo en Estados Unidos, en donde varias mujeres lograron salvarse y recuperar su libertad nada más porque lloraban en frente del juez, aceptaban que Satán las había poseído y pues entonces ya no era culpa de ella, era culpa del diablo. El diablo la corrompió, él le hizo hacer eso y pues pobrecita, nada más es mujer, hay que perdonarla. O sea, es fácil perdonar a una mujer cuando se hace la tonta y cabe perfectamente en los estándares de género impuestos por la sociedad. Y un ejemplo bastante interesante de esto me parece que viene de WandaVision. Wanda es una villana. Su alianza con los Vengadores en el MCU siempre ha sido puesta a prueba. De hecho, una de las razones por la que empezó Civil War es precisamente porque no sabían si confiar en Wanda o no. Y en la serie secuestra a todo un pueblo, lo domina mentalmente, nada más porque quería jugar a la casita y no sabía controlar sus superpoderes. Pero aquí en la serie la exploración de la moralidad funciona bastante bien precisamente porque lo que quiere Wanda es convertirse en una ama de casa suburbana que nada más está esperando a su esposo para que llegue a cenar mientras cuida a sus hijitos. ¡A dormir, mis bebés! Entendemos su preocupación y empatizamos con sus problemas en parte porque están jugando con los roles de géneros aceptados para una mujer. Y ciertamente si un hombre manipulara mentalmente a su mujer para hacerla hacer un ama de casa en un barrio suburbano, nosotros no tendríamos la misma reacción para absolutamente nada. Eso tiene sentido para mí. Así que me parece muy interesante en el MCU cómo juegan precisamente con los roles de género para crearnos a una antiheroína con un poco más de trasfondo y que sí nos hayan permitido no nada más entender qué era lo que quería una familia, sino también adentrarnos más a su pasado para entender de dónde viene su obsesión con las sitcoms, de dónde viene de esta idea de querer ser una madre suburbana. Porque sí, el hecho de que no sea estadounidense, que sea socoviana, también influye en eso. Entonces sí, el jugar precisamente con ese estándar de género, el acercarnos hacia Wanda, es una exploración bastante interesante de la villanía en una mujer. Y eso es muy interesante, muy bien por WandaVision. Y es que creo que gracias a esta serie, ahora sí tenemos un contraste bastante interesante para hablar de otras antiheroínas villanas que son muchísimo más sexuales, muchísimo más villanas y que nosotros reaccionamos de una manera muchísimo más diferente con respecto a Wanda. Y sí, me estoy refiriendo tanto a la Cruella del 2020 con Emma Stone como a Harley Quinn. El personaje de Harley Quinn me parece un ejemplo sumamente interesante porque ha crecido muchísimo en la cultura pop desde que se lanzó a la fama, al grado en el que sus historias ya están hablando sobre qué hay después de salir de una relación abusiva y cómo se acepta la identidad queer de uno. I love you, Ive. I love you too, Rose. Pero el hecho de presentarla en primer lugar como una loquita chistosa, bastante sexual, que nada más era la sidekick del Joker, pero que sí tenía el potencial para hacer algo más, fue recibido en un principio con un montón de odio y
críticas, principalmente porque decían que nada más era el Joker para las mujeres y para que las mujeres se disfrazaran y se sintieran únicas y especiales. Y hasta la han criticado porque dicen que el simple hecho de hacerla una villana están villanizando entonces las historias de abuso de la gente. Lo que pasó con Harley Quinn es precisamente que vimos la construcción de un personaje que empezó como un villano, pero que siempre tuvo esta chispa de simpatía, esta chispa de inteligencia, esta chispa de que simplemente era algo más y que tal vez merecía ser analizado desde otra perspectiva, con otros ojos. Y gracias a Margot Robbie lo hemos visto en Birds of Prey. Así que ella ya no es nada más una villana, se ha convertido en una antiheroína. Que sí, le gusta mucho el caos, es muy malvada, no tenemos que justificarla para nada, pero al menos tiene un trasfondo muchísimo más profundo y tiene una construcción muchísimo mejor que otras villanas. Es básicamente Loki pero más hardcore porque Harley Quinn es mala. ¡Ey, no! Así, ahora podemos ver que Harley Quinn es un personaje complejo y no necesariamente tenemos que justificar todo lo que hace porque finalmente es una de las villanas más prominentes de Gotham. Y ciertamente es muy interesante que ella de verdad esté un poco zafada y sea completamente impredecible. Pero como es una villana cómoda con su sexualidad, fuerte, independiente, no necesita justificación y no quiere adentrarse a los estándares de género para que sea justificada, pues es muy fácil odiarla y manejarla como una villana de una categoría inferior. Y sinceramente creo que esto fue justamente lo que pasó con el caso de la Cruella de Emma Stone. Porque sí, ella es una antiheroína y nunca vamos a ver a la Cruella mala, muy mala que vimos en Once Upon a Time, por ejemplo. Al final del día, Disney lo que quiere es vender disfraces también de sus villanos. Por alguna razón, Disney vende tanto disfraces de Stormtroopers como musicales como Los Descendientes, en donde solo son protagonistas villanos. Pero la película es interesante porque sí nos muestra una villana en construcción. Cruella es egoísta y manipuladora. Y aunque nosotros no consideremos la forma en la que trata a Gaspar y a Horacio a lo largo de la película, como que no se pueda disculpar con ellos, como que en los momentos más amables o más emotivos realmente solo se está hablando de ella y lo que necesita. Como el hecho de que al final del día los puso como el chofer y el mayordomo respectivamente, habla de una mujer que está obsesionada con su misión y más bien está utilizando a las personas que están cerca de ella para cumplir sus objetivos. Son imbéciles, largo. ¡Ey! No nos trates así, te estamos ayudando. Pues no lo hagan. Y sí, yo creo que la película hace un caso bastante interesante para hablar sobre cómo nosotros simpatizamos, justificamos y perdonamos con tanta facilidad a mujeres blancas privilegiadas. Porque nosotros sentimos que ya ganó cuando obtiene la mansión y cuando vence a la otra diseñadora de modas que resulta ser su madre. Creemos que todo le está saliendo bien y por lo tanto que todo está muy bien con ella, todo es bonito y ella es muy bondadosa. Sin embargo, la película te está diciendo todo el tiempo que el dinero es malvado. La baronesa era malvada. Cuando Cruella se vuelve millonaria es cuando adopta el apellido DeVille. Como la palabra débil, pero se pronuncia débil. Y no solo eso, la verdad me parece que la película va más allá al poner a Anita Darling y a Roger como personajes de color, que nada más son peones en la historia de Cruella y que no sirven para absolutamente nada más en la historia más que para servirle. Lo que harás tú es ayudarme a darme a conocer. Eso combinado con la idea de que Cruella es la que nos está narrando su historia y por lo tanto es un narrador poco confiable, creo que me parece una exploración bastante interesante sobre cómo se construye una villana, pero también sobre la facilidad que tienen estas mujeres moralmente ambiguas para agarrarse de ciertos privilegios dado su color de piel, su físico o la forma en la que se pueden hacer las víctimas para salirse con la suya. Nos dijo familia, ¿eh? Sí, lo hizo. Y funciona. Sí, bien, tú ganas. O sea, de verdad, Cruella se está convirtiendo en una diseñadora de moda dado los privilegios y la confianza que proyectan las mujeres blancas. En un momento de la película Gaspar dice que eso es precisamente lo que hace que de repente sea difícil decirle que no. A veces es difícil decirte que no, sinceramente. Es una de las cosas que más amo de ti. Gracias.
Y ok, tal vez le estoy dando muchísimo crédito a la película, pero pues vino de las mentes detrás de otras películas de mujeres complicadas como Ay, Tonya o El Diablo Viste a la Moda. Películas donde justamente nos retratan a estas mujeres que se salen un poco de los estereotipos de género, aunque pues en teoría Miranda Presley era mala porque también era empresaria. Es complicado. Pensé que serías diferente. Me dije a mí misma, adelante, dale la oportunidad. Contrata a la chica lista y gorda. Como pueden ver, es complicado hablar de villanas porque no podemos hablar de villanas sin hablar sobre cómo percibimos a las mujeres en general, los estándares que tienen que cumplir y cómo estos cambian con el paso del tiempo. Pero creo que eso se puede solucionar simplemente poniendo a más personajes femeninos en otras posiciones. Pónganlas como una taxista harta, pónganlas como una mujer que no superó la escuela, pónganlas como una gran magnate malvada que abusa de todos. Lo que necesitamos nuevamente es ver a más mujeres siendo personajes más complejos. Buf. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de las villanas? ¿Cuál es su villana favorita? Déjenme sus comentarios, yo los leo todos. Muchas, de verdad, muchas gracias por ver mis videos. No saben cómo me apoyan con eso. Y si quieren apoyarme de alguna otra manera, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle clic a ese botón de suscribirse, poner la campanita, compartirlo con quien más confianza la tengan. Y pues ya, así de fácil y sencillo. Yo soy Becca Salas, me encuentran en todos lados como Becca Salas y nos vemos la próxima.